Empleada encuentra una nota del Papa en su último día de vida. Lo que decía en ella la hizo desmayarse. La niebla cubría Roma como un manto, envolviendo al Vaticano en una quietud que parecía detener el tiempo. Era una mañana de invierno antes del amanecer, y los ecos lejanos de las campanas se mezclaban con el crepitar de las velas. En los altares de la pequeña capilla, el reloj marcaba las 4:30 y en la residencia papal, donde cada piedra parecía cargada con siglos de historia, el silencio era casi tangible. Para María, una empleada de 42 años, aquel día comenzaba con una inquietud que no podía explicar. María abrió los ojos antes de que sonara el despertador, arrancada de un sueño que no recordaba. En el sencillo cuartito de los empleados, la cama crujió bajo su peso. Sus ojos castaños, marcados por años de trabajo y fe, se fijaron en el techo agrietado. El frío del invierno no justificaba el escalofrío que sentía. Era como si el aire estuviera vivo. Cargado de un presentimiento, se sentó, pasándose las manos por el rostro cansado, y murmuró: es solo un día como cualquier otro. Pero su corazón, latiendo rápido, decía lo contrario. Se puso el falda gris, blusa blanca, delantal impecable y se ató un pañuelo sobre el cabello castaño salpicado de canas mientras ajustaba el crucifijo en su cuello. Intentó alejar la sensación, pero era como si algo la llamara, un hilo invisible tirando de ella hacia lo desconocido. María trabajaba en el Vaticano desde hacía casi 2 décadas, desde que dejó su pueblo en el interior de Italia, guiada por la voz de su madre, quien veía el servicio a Dios como el mayor honor. En los corredores sagrados había encontrado un propósito, pero nunca se había sentido tan conectada con el Papa, a quien veía solo de lejos, con su sonrisa amable que parecía cargar el peso del mundo. Esa mañana, sin embargo, una extraña conexión parecía unirlos. En la cocina, el aroma del café fresco y el pan caliente recibía a las empleadas. Trinidad, una colega de cabello canoso, cortaba frutas mientras comentaba los rumores sobre la salud del Papa. Se veía tan frágil en la misa de ayer, dijo pensativa, con los ojos fijos en el cuchillo. Pero esa sonrisa, como si supiera algo que nosotros no sabemos. María removió el café, la palabra supiera resonando en su mente. ¿Sería posible que el Papa guardara un secreto? ¿Algo que ella, una humilde empleada, estaba destinada a descubrir? Sacudió la cabeza, intentando desechar la idea absurda, pero la inquietud persistía. Las tareas comenzaron, como barrer los corredores de mármol, pulir los candelabros de plata, organizar los libros en la biblioteca papal. Cada movimiento era realizado con reverencia, como un ritual sagrado, pero la sensación de que algo estaba por venir crecía, como si las paredes centenarias susurraran. María se detenía a veces, mirando por las altas ventanas donde la pálida luz del amanecer comenzaba a romper la niebla. Dios, guíame, susurraba, con los dedos apretando el crucifijo. Pero no llegaba respuesta alguna, solo el eco de su propia voz. A las 7 de la mañana la hermana Laura, la gobernanta del Vaticano, apareció en la biblioteca, su figura alta y severa cortando el silencio. Sus ojos penetrantes se fijaron en María, que sostenía un trapo de limpieza. «Has sido elegida para arreglar los aposentos papales hoy», dijo con voz fría, casi como un desafío. El Santo Padre pidió a alguien de confianza. María parpadeó sorprendida. «¿Yo?», preguntó con la voz temblorosa. La hermana Laura asintió sin dar explicaciones, pero su mirada parecía evaluar cada detalle de la empleada. Con el pulso acelerado, María caminó por el corredor hacia los aposentos papales. Cada paso resonaba en el mármol como un tambor, anunciando algo inevitable. La puerta de madera oscura parecía imponente y al golpear suavemente, sin respuesta, giró la manija con cuidado. El cuarto era sencillo, pero cargado de significado. Una cama de madera, un crucifijo en la pared, un escritorio lleno de libros y papeles. Una brisa helada entraba por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas blancas como fantasmas. El Papa no estaba allí. María comenzó a arreglar, doblando las sábanas con precisión, limpiando el polvo del escritorio, organizando los libros. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en esa sensación de presentimiento. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño papel doblado sobre el escritorio.
Diferente de los documentos oficiales que estaba acostumbrada a ver, era amarillento, con bordes gastados, como si hubiera sido guardado por años. A su lado, una pluma antigua con tinta húmeda sugería que algo había sido escrito recientemente. Dudó. Tocar las pertenencias del Papa estaba prohibido, una regla que había aprendido en sus primeros días en el Vaticano, pero algo en ese papel la atraía, como si estuviera destinado a ella. Con manos temblorosas, lo tomó y lo desdobló. La elegante caligrafía del Papa parecía: hoy es mi último día en la tierra y sé lo que debo dejar atrás. El aire desapareció del cuarto. María leyó cada palabra, un peso que la arrastraba hacia un abismo. El Papa sabía que moriría, guardaba un secreto de la Iglesia y el portador de la nota, ella, por casualidad o destino, debía revelar una verdad capaz de sacudirla. Las palabras finales sobre una nueva era, liderada por una mujer con amor materno, hicieron que su corazón se detuviera. Las lágrimas corrieron por su rostro, su respiración falló y el papel cayó mientras se desmayaba en el suelo frío. Al despertar minutos después, la nota estaba a su lado, como prueba de que no era un sueño. María la tomó con las manos aún temblorosas y releyó las palabras, intentando asimilar su significado. El Papa le había confiado a ella, una empleada sin poder ni influencia, un secreto que podía cambiar el mundo. ¿Por qué no? ¿Era especial? No tenía educación ni valentía para tal tarea, pero las palabras escritas con tanta certeza parecían hablar directamente a su corazón. Guardó la nota en el bolsillo del delantal, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. El día que había comenzado con una inquietud ahora se revelaba como el inicio de algo mucho mayor. María permanecía arrodillada en el suelo de los aposentos papales, con la nota apretada contra el pecho, como si pudiera protegerla del peso de la realidad. Las palabras de la verdad debe ser revelada, pero solo por alguien con un corazón puro resonaban cada sílaba, un llamado que no sabía cómo responder. El cuarto, con su austera simplicidad, parecía acusarla con su silencio. Todavía temblaba, intentando procesar lo que había leído, un secreto que podía cambiar a la Iglesia, confiado a ella, una empleada insignificante. El sonido de pasos firmes en el corredor la arrancó de su trance. La puerta se abrió con un chirrido y la hermana Laura entró, su figura alta e imponente cortando la luz del corredor. El hábito negro contrastaba con la palidez de su rostro anguloso, y sus ojos brillaron al ver a María en el suelo, con el papel visible entre sus dedos temblorosos. María. La voz de la gobernanta era afilada como una cuchilla. ¿Qué estás haciendo ahí en el suelo? Levántate ahora mismo. María intentó ponerse de pie con las piernas débiles, escondiendo la nota contra el delantal. La mirada de la hermana Laura era una tormenta, y por un instante, el cuarto pareció encogerse, como si solo existieran ellas dos, atrapadas en un enfrentamiento silencioso. Yo solo estaba arreglando, balbuceó María, pero su voz traicionó el nerviosismo. Temblando como una hoja al viento, la hermana Laura avanzó, cruzando los brazos, el rosario balanceándose en su cinturón como un recordatorio de su autoridad. No me mientas, dijo con voz fría, calculadora, ¿qué es ese papel en tus manos? Entrégamelo ahora o enfrentarás consecuencias que no imaginas. El tono era una amenaza clara, y María sintió que el pánico crecía como una ola a punto de engullirla. La hermana Laura parecía saber más de lo que decía, como si la nota o la posibilidad de su existencia no fuera una sorpresa total. No tienes idea de lo que está en juego, había dicho antes. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Laura conocía el secreto del Papa? María apretó la nota, retrocediendo instintivamente el papel como un ancla en medio del caos. Es solo un papel que encontré mientras arreglaba, respondió titubeante, intentando sonar convincente. No es nada importante, hermana. Lo juro. ¿Nada importante? La hermana Laura rió, un sonido seco y despectivo que resonó en el cuarto. ¿Un papel que hace que una mujer se desmaye en el suelo? No me tomes por tonta, María. Entrégame eso ahora o no tendrás más lugar en este Vaticano. La amenaza golpeó a María como un puñetazo. Sabía que la hermana Laura tenía el poder para cumplir sus palabras. Una orden suya y María perdería su trabajo, su hogar, su conexión con el lugar que consideraba sagrado. Pero algo dentro de ella se rebeló.
Pensó en el Papa, en su sonrisa amable, en la confianza que había depositado en el portador de la nota. Fuera quien fuera, no podía traicionar esa confianza. No sin entender el propósito del mensaje, con un esfuerzo, encontró un valor que no sabía que poseía. Hermana Laura, por favor, dijo con la voz temblorosa. Pero firme esta nota, es importante. Fue escrita por el Santo Padre. Él quiso que alguien la encontrara y esa persona fui yo. No sé por qué, pero no puedo entregarla así, sin saber qué significa. Las palabras salieron como una confesión y el silencio que siguió fue ensordecedor. La hermana Laura se quedó inmóvil, con la mano aún extendida, los ojos abiertos de par en par. Era la primera vez que María veía a la gobernanta perder la compostura, aunque fuera por un instante. Pero la sorpresa pronto dio paso a la furia y sus labios se apretaron en una línea fina. Escrita por el Santo Padre, exclamó, con la voz cargada de esperas. ¿Que crea que el Papa confiaría algo a una empleada cualquiera? Tu insolencia está yendo demasiado lejos, María. Entrégame ese papel o juro por Dios que no verás el fin de este día como empleada. La amenaza era real y María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero el recuerdo de la nota, con su caligrafía elegante y palabras tan llenas de propósito, la anclaba. Se levantó con las piernas aún temblorosas y miró a la hermana Laura directamente, algo que nunca había hecho antes. No, hermana, dijo, con la voz ganando fuerza, no voy a entregar. El Santo Padre dejó esta nota para que fuera encontrada y yo fui la persona que la halló. No sé por qué fui elegida, pero no voy a traicionar esa responsabilidad. Si quiere esta nota, tendrá que quitármela por la fuerza. El silencio que siguió fue eléctrico, como el momento antes de un trueno. La hermana Laura parecía atónita, como si nunca hubiera imaginado que María, la empleada callada y obediente, pudiera desafiarla, pero la sorpresa pronto se transformó en pura rabia. Avanzó demasiado rápido y agarró el brazo de María con fuerza, intentando arrancarle la nota de las manos. «Tonta», gritó, con el rostro rojo de furia. «No sabes lo que estás haciendo. Esta nota no es para ti, pertenece a la Iglesia, a quienes saben manejar sus secretos». María luchó, con el pánico mezclándose con el valor. Sostuvo la nota con más fuerza, incluso mientras la hermana Laura tiraba de su brazo con las uñas clavándose en su piel. El papel casi se rasgó y María gritó para él. Quiso que fuera encontrada. No usted, no la Iglesia, alguien como yo. ¿Por qué? No lo sé. Pero no dejaré que me la quite. Las dos mujeres tropezaron, cayendo contra el escritorio. Libros y papeles volaron por el suelo, y el ruido resonó en el cuarto como un trueno en un cielo tranquilo. Por un momento, parecía que la hermana Laura ganaría con su fuerza impulsada por la rabia, pero María, movida por algo mayor, quizá la fe, quizá el espíritu del Papa, logró liberarse. Corriendo hacia la esquina del cuarto, con la nota aún segura en sus manos. Jadeante, enfrentó a la hermana Laura, que se levantaba con el hábito desarreglado, los ojos brillando de furia, pero había algo nuevo en la mirada de un rastro de miedo, como si supiera que la nota contenía algo que podía sacudir todo lo que conocía. «Te arrepentirás de esto, María», dijo la hermana Laura con voz baja pero cargada de veneno. «No tienes idea de lo que acabas de comenzar». Sin decir más, la gobernanta dio media vuelta y salió del cuarto, con sus pasos resonando en el corredor como una advertencia. María se quedó allí, temblando, con la nota apretada contra el pecho. Sabía que el enfrentamiento con la hermana Laura era solo el comienzo. El secreto del Papa, fuera cual fuera, la había puesto en un camino peligroso. Y mientras miraba el papel en sus manos, sintió que el destino del Vaticano, y tal vez del mundo, dependía de lo que ella haría a continuación. Pero lo que María no sabía era que la hermana Laura no estaba solo furiosa. Mientras caminaba por el corredor, la gobernanta apretaba el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía más de lo que dejaba entrever la nota, o al menos la posibilidad de su existencia no era una sorpresa total. Había secretos en el Vaticano que ella guardaba, secretos que la Iglesia protegía a toda costa, y ahora una empleada insignificante amenazaba con exponer todo eso. María todavía en el cuarto. Abrió la nota nuevamente, como si necesitara confirmar que no era un sueño. Las palabras del Papa la miraban tan claras como antes,
pero ahora parecían aún más urgentes. La verdad debe ser revelada, pero solo por alguien con un corazón puro. No se consideraba especial, pero esas palabras la hacían sentir que tal vez el Papa había visto algo en ella que ella misma nunca había percibido. De repente, un ruido lejano la hizo congelarse. Era el sonido de voces apagadas pero agitadas que venían de algún lugar en el corredor. María guardó la nota en el bolsillo del delantal con el corazón acelerado. Algo estaba pasando en el Vaticano, algo más grande de lo que podía imaginar. Necesitaba decidir rápido. Esconder la nota y fingir que nada había pasado o seguir adelante, enfrentando lo que viniera, pero una cosa era: el día estaba lejos de terminar y el secreto del Papa la llevaría a lugares que nunca había imaginado. Con un esfuerzo, María se levantó, alisando el delantal con las manos temblorosas. El cuarto, ahora desordenado por el enfrentamiento con la hermana Laura, parecía acusarla con su silencio. Libros esparcidos por el suelo, papeles fuera de lugar. Todo era una prueba de que algo había sucedido allí. Sabía que no podía dejar el cuarto en ese estado. Cualquier señal de desorden levantaría sospechas. Rápidamente comenzó a recoger los libros, apilándolos en el escritorio, y arregló los papeles lo mejor que pudo. Cada movimiento era mecánico. Pero su mente estaba en otro lado, intentando descifrar qué hacer con la nota. Mientras arreglaba, sus ojos se posaron en la pluma que estaba junto a la nota cuando la encontró. Era una pluma antigua de plata con detalles grabados que parecían contar una historia por sí mismos. Algo en ella la hizo dudar. ¿Habría más pistas en ese cuarto? El Papa, con su sabiduría, ¿podría haber dejado otros mensajes, otras señales para quien encontrara la nota? María miró a su alrededor, con el corazón apretado. No había tiempo para buscar ahora, pero la idea de que el cuarto guardaba más secretos quedó grabada en su mente. Las voces en el corredor se hicieron más fuertes y ahora podía distinguir palabras. Santo Padre, emergencia, capilla. La sangre de María se heló. ¿Era posible que el Papa ya hubiera fallecido? La nota decía que aquel era su último día, pero no quería creer que fuera tan inmediato. Con un impulso, corrió hacia la puerta, entreabriéndola con cuidado. El corredor estaba vacío, pero el sonido venía de la dirección de la capilla privada. A pocos metros de allí. Sabía que no debía ir. Las empleadas como ella no tenían permiso para circular libremente en áreas tan sagradas. Pero algo la impulsaba, era como si la propia nota escondida en su bolsillo la estuviera guiando. Cerrando la puerta del cuarto detrás de sí, María caminó por el corredor, manteniéndose en las sombras. Las paredes de mármol decoradas con frescos antiguos parecían observarla, y el silencio entre los ecos de las campanas era casi opresivo. Cuando llegó a la entrada de la capilla, se escondió detrás de una columna, espiando con cuidado. Adentro, un grupo de figuras vestidas con hábitos clericales estaba reunido. Reconoció al cardenal Santibáñez, un hombre de rostro severo y ojos que parecían calcular todo a su alrededor. A su lado, la hermana Laura hablaba en voz baja, gesticulando con urgencia. María no podía escuchar lo que decían, pero la tensión en el aire era palpable. De repente, un grito apagado resonó en la capilla, seguido de un silencio mortal. María contuvo el aliento, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la oyeran. Entonces vio al cardenal Santibáñez arrodillarse con la cabeza baja, mientras los otros clérigos hacían lo mismo. La hermana Laura, sin embargo, permaneció de pie, con el rostro pálido, pero con una expresión que María no pudo descifrar. ¿Era tristeza, miedo o algo más oscuro? Antes de que pudiera entender qué pasaba, una mano firme agarró su hombro, haciéndola girar. Era Paolo, uno de los guardias suizos que patrullaban los corredores del Vaticano. Joven, con ojos amables pero ahora endurecidos por la sospecha, la miró. ¿Qué haces aquí? María preguntó con voz baja pero firme. Sabes que no puedes estar en esta área sin permiso. María tragó en seco, con la nota en su bolsillo, sintiéndose como si pesara una tonelada. No podía decir la verdad, pero tampoco podía mentir descaradamente. Marcelo siempre había sido amable con ella, pero su lealtad era al Vaticano, no a una empleada. Yo escuché voces, dijo, improvisando. Estaba arreglando el cuarto del Santo Padre y pensé que algo estaba mal. Solo vine a ver si necesitaban ayuda.
Marcelo frunció el ceño, claramente no convencido. Miró hacia la capilla, donde las figuras aún estaban reunidas, y luego de vuelta a María. ¿Algo está mal? Sí, dijo, casi en un susurro, el Santo Padre ha fallecido. Lo encontraron en la capilla hace pocos minutos. No le digas a nadie, esto aún no debe saberse. Las palabras de Marcelo fueron como un golpe en el estómago. El Papa estaba muerto, la nota tenía razón. Él sabía que aquel sería su último día. María sintió que las lágrimas subían a sus ojos, pero las contuvo, no era momento para flaquear. Asintió, intentando parecer tranquila, pero por dentro estaba destrozada. Vuelve a tus tareas, ordenó Paolo, soltando su hombro. Y no hagas comentarios. El Vaticano necesita orden ahora, no rumores. María asintió nuevamente, girando para volver al corredor, pero mientras caminaba, su mente estaba en llamas, el Papa había muerto y la nota en su bolsillo era lo último que había dejado para el mundo. ¿Qué debía hacer? ¿Entregarla a alguien? ¿Guardarla? ¿Y qué significaba esa verdad oculta que él mencionaba? Cada paso que daba parecía llevarla más adentro de un laberinto sin salida. Cuando llegó al cuarto papal, cerró la puerta detrás de sí y sacó la nota del bolsillo, desdobándola con cuidado, las palabras parecían aún más urgentes ahora, como si el propio Papa le hablara desde el más allá. La verdad debe ser revelada, pero solo por alguien con un corazón puro. Leyó la frase varias veces, intentando encontrarle sentido. ¿Quería el Papa que ella, una empleada sin influencia ni poder, revelara algo que podía cambiar a la Iglesia? ¿Y si el secreto era demasiado peligroso? Antes de que pudiera reflexionar más, la puerta del cuarto se abrió nuevamente. María guardó la nota en el bolsillo con un movimiento rápido, girando para ver quién era. Era Trinidad, su colega de la cocina, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. María, tienes que venir ahora, dijo Trinidad con la voz temblorosa. Están diciendo que el Papa murió. Pero hay algo extraño, la hermana Laura te está buscando. Está furiosa. Dice que tocaste algo que no debías, el corazón de María se detuvo. La hermana Laura no se había rendido. Sabía de la nota, o al menos sospechaba de su existencia, y ahora, con la muerte del Papa, el Vaticano estaba en un estado de caos controlado. María se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo. Necesitaba enfrentar a la hermana Laura nuevamente, o encontrar un lugar seguro para esconder la nota hasta entender que, Trinidad, ayúdame, dijo María, tomando la mano de su amiga. No puedo explicar ahora, pero necesito tiempo. No dejes que la hermana Laura me encuentre todavía. Trinidad dudó, claramente confundida, pero la amistad entre ellas habló más alto. Asintió, apretando la mano de Ve a la lavandería. Nadie te buscará allí ahora, diré que estás ocupada con la ropa. Pero María, ¿qué está pasando? Estás diferente. María no respondió, solo agradeció con una mirada y corrió por el corredor, con la nota todavía en su bolsillo, el peso del secreto del Papa siguiéndola como una sombra. La lavandería era un refugio temporal, un espacio húmedo y cálido donde el olor a jabón y lino limpio contrastaba con la tensión que María cargaba. Las máquinas zumbaban suavemente y montones de ropa blanca esperaban ser doblados. Sentada en un banco de madera, María sacó la nota del bolsillo y la desdobló con cuidado. La elegante caligrafía del Papa parecía latir bajo la tenue luz de la lavandería. Releyó las palabras, buscando pistas, algo que indicara el siguiente paso. El texto hablaba de una verdad oculta que la Iglesia había guardado durante siglos, algo que, en palabras del Papa, podría liberar o destruir, pero ¿cuál era esa verdad? ¿Y por qué le había confiado al portador de la nota a ella, por casualidad o destino, la tarea de revelarla? María cerró los ojos, apretando el crucifijo en su Dios. Muéstrame el camino, susurró. Pero la respuesta no llegó, el sonido de pasos rápidos en la escalera la hizo guardar la nota. Apresuradamente se levantó, esperando ver a la hermana Laura o a otro clérigo. Pero era solo Trinidad, jadeante, con el rostro rojo por la carrera. María, tienes que venir ahora, dijo Trinidad, con la voz cargada de urgencia. Está ocurriendo un alboroto afuera. Están preparando todo para el entierro del Santo Padre, pero algo pasó.
Una niña, una pequeña está gritando cosas extrañas en la plaza. ¿Una niña? María frunció el ceño, confundida. ¿Qué cosas extrañas? Trinidad dudó, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Está diciendo que el Papa está vivo, que él le habló, que dijo que está vivo. La gente está agitada y los clérigos están intentando controlar la situación, pero es extraño, María, muy extraño. Las palabras de Trinidad golpearon a María como un vivo. ¿Cómo podía ser? Ella misma había oído a Marcelo confirmar la muerte del Papa, y la nota en su bolsillo era una prueba de que él sabía que aquel sería su último día. Pero la idea de una niña gritando algo tan imposible la hizo estremecerse. ¿Sería una señal? ¿O solo la imaginación de una pequeña asustada? María no lo sabía, pero sentía que necesitaba verlo con sus propios ojos. Llévame hasta allí, Trinidad, dijo con voz firme. A pesar del miedo, necesito escuchar lo que está diciendo. Trinidad dudó, claramente preocupada. ¿Pero y la hermana Laura? Todavía te está buscando. Si te encuentra se interrumpió María, apretando la mano de su amiga. Pero no puedo quedarme escondida para siempre. Algo está pasando, Trinidad. Algo más grande que nosotras. Tengo que entender. De mala gana, Trinidad asintió y las dos subieron las escaleras, saliendo de la lavandería hacia la plaza de San Pedro. El Vaticano estaba en un estado de organización frenética. Los clérigos corrían de un lado a otro, cargando velas, ornamentos y libros litúrgicos, mientras los guardias suizos patrullaban con expresiones tensas. La preparación para el entierro del Papa ya había comenzado, aunque el anuncio oficial aún no se había hecho. María y Trinidad se mezclaron con la multitud de empleados, manteniendo la cabeza baja para no llamar la atención. Cuando llegaron a la plaza, el escenario era caótico. Un pequeño grupo de personas, turistas, peregrinos y algunos residentes locales, estaba reunido cerca de la basílica, rodeado por guardias que intentaban dispersarlos en el centro del tumulto. Una niña de no más de 10 años, con cabello rizado y ojos abiertos de par en par, gritaba con una fuerza que parecía mayor que su pequeño. Está vivo, el Santo Padre está vivo. La voz de la niña cortaba el aire, aguda y desesperada. Me lo dijo, lo vi. Dijo que está vivo y que la verdad debe ser contada. María sintió un escalofrío recorrer su columna, las palabras de la niña resonaban con la nota en su bolsillo, como si fueran parte del mismo mensaje. Se acercó, empujando suavemente a las personas frente a ella hasta obtener una vista clara de la pequeña. La niña, vestida con un abrigo azul descolorido, estaba siendo contenida por una monja que intentaba calmarla, pero sus gritos continuaban. ¿Quién es ella?, preguntó María a Trinidad, manteniendo la voz baja. No sé, respondió Trinidad, mirando a su alrededor con nerviosismo. Parece que es la hija de uno de los jardineros, estaba jugando en la plaza cuando empezó a gritar. Nadie sabe qué la hizo decir eso. Antes de que María pudiera responder, un hombre alto e imponente se acercó a la niñera, el cardenal Santibáñez, el mismo que había visto en la capilla. Su rostro estaba rígido y sus ojos brillaban con una mezcla de irritación y preocupación. Se agachó para hablar con la niña, pero sus palabras fueron dichas en voz baja, inaudibles para la multitud. La niña, sin embargo, no se intimidó, apuntó un dedo tembloroso al cardenal y gritó aún más: tú lo sabes. Dijo que tú lo sabes. La verdad tiene que ser contada o nunca descansará, la multitud murmuró, algunos sorprendidos, otros curiosos. María sintió la nota en su bolsillo como si estuviera latiendo. La verdad tiene que ser contada. Era exactamente lo que el Papa había escrito. ¿Era posible que la niña tuviera alguna conexión con el secreto? ¿O sería solo una coincidencia, una pequeña afectada por el duelo y la confusión del momento? El cardenal Santibáñez hizo una señal. 2 guardias suizos se acercaron, alejando a la niña de la multitud. Ella siguió gritando incluso mientras la llevaban dentro de la basílica, con sus gritos resonando hasta convertirse en un eco lejano. La multitud comenzó a dispersarse, pero María se quedó paralizada, incapaz de quitar los ojos de la entrada de la basílica. Algo en la voz de la niña, en su certeza, la hacía creer que no era solo una fantasía. María,
tenemos que irnos, susurró Trinidad, tirando de su brazo. Si la hermana Laura te encuentra aquí, será peor. Pero María no se movió, sus ojos encontraron los de la hermana Laura, que estaba a pocos metros, observando la escena con una expresión indescifrable. Por un instante, las dos mujeres se miraron y María sintió un frío en la columna. La hermana Laura sabía que ella estaba allí, y el brillo en sus ojos decía que no había olvidado la nota. Trinidad, necesito hablar con esa niña, dijo María con la voz cargada de determinación. Ella sabe algo. Lo siento, ¿estás loca?, exclamó Trinidad, bajando la voz para no ser escuchada. ¿Cómo vas a llegar a ella? La llevaron adentro y tú estás siendo buscada. No sé cómo, pero encontraré una manera, respondió María, apretando la nota en su bolsillo. El Papa quería que la verdad fuera revelada, y ahora esta niña está diciendo lo mismo. No puede ser una coincidencia. Antes de que Trinidad pudiera protestar, María comenzó a caminar hacia la basílica, mezclándose con los empleados que entraban y salían. Sabía que se estaba arriesgando, que la hermana Laura y el cardenal Santibáñez podrían estar un paso adelante, pero no podía ignorar el llamado. La niña, con su voz inocente y sus palabras imposibles, era la clave para entender el secreto del Papa, y María, con la nota en la mano y el corazón lleno de valentía, estaba decidida a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar las sombras que gobernaban el Vaticano. El velatorio del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro era un espectáculo de solemnidad y duelo. La multitud de fieles, clérigos y dignatarios se movía lentamente, rindiendo homenaje al Santo Padre, cuyo cuerpo envuelto en ornamentos blancos descansaba en un catafalco en el centro de la nave. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, y el aroma del incienso flotaba en el aire. Pero para María, escondida detrás de una cortina pesada en un rincón de la basílica, cada momento era una cuenta regresiva. La nota en el bolsillo de su delantal parecía latir, un recordatorio constante del secreto que cargaba. Desde el incidente con la niña en la plaza, María había evitado a la hermana Laura y al cardenal Santibáñez, moviéndose como una sombra por los corredores del Vaticano. Trinidad la había ayudado a mantenerse fuera de la vista, pero sabía que no podía esconderse para siempre. El secreto del Papa exigía acción, y cada hora que pasaba la ponía más ansiosa. Mientras observaba a la multitud, sus ojos se posaron en un joven sacerdote arrodillado en un rincón apartado, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Algo en la vulnerabilidad de aquel hombre conmovió a María. Parecía joven, tal vez de unos 30 años, con cabello castaño despeinado, un rostro marcado por las lágrimas. A diferencia de los otros clérigos, que mantenían una compostura solemne, él parecía genuinamente devastado. María dudó, la prudencia le decía que se quedara donde estaba. Pero su corazón, guiado por una compasión que siempre la había definido, la impulsaba a acercarse. Con cuidado, salió de su escondite, manteniéndose en las sombras hasta llegar cerca del sacerdote. Él no la notó de inmediato. Perdido en su dolor, María se arrodilló a su lado, manteniendo la voz baja para no atraer atención. «Padre, ¿está bien?», preguntó titubeante. «¿Puedo ayudarlo de alguna manera?». El sacerdote levantó los ojos, sorprendido. Sus ojos verdes, enrojecidos por el llanto, encontraron los de ella. Por un momento pareció confundido, como si no supiera quién era ella o por qué estaba allí. Luego sacudió la cabeza, secándose el rostro con la manga de la sotana. «No, no hay nada que se pueda hacer», murmuró con la voz ronca. Se fue. El Santo Padre era más que un líder para mí. Era un padre. María sintió un nudo en el pecho. El dolor del sacerdote era tan palpable que no pudo evitar conmoverse. Puso la mano suavemente en su hombro, un gesto simple pero lleno de empatía. «Sé que es difícil», dijo, manteniendo la voz suave. «Pero él dejó algo atrás, algo importante. Tal vez pueda traer algo de consuelo». El sacerdote, que se presentó como el padre José, frunció el ceño intrigado. «¿Dejó algo? ¿Qué quieres decir?». María dudó. Revelar la nota era un riesgo enorme, no conocía a José, no sabía si podía confiar en él. Pero algo en sus ojos, en su dolor genuino, la hizo creer que podría ser un aliado.
Además, la niña en la plaza gritando que el Papa estaba vivo y que la verdad debía ser contada había plantado una semilla de valentía en su corazón, necesitaba compartir el secreto con alguien o el peso la destruiría. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, María sacó la nota del bolsillo y la sostuvo con manos temblorosas. «Soy solo una empleada», comenzó con la voz, casi un susurro. «Pero ayer, mientras arreglaba el cuarto del Santo Padre, encontré esto». Él escribió algo que puede cambiarlo todo. José abrió los ojos de par en par, fijándose en el papel doblado. ¿Una nota del Santo Padre?, preguntó incrédulo. «¿Qué dice?». María respiró hondo, sintiendo el peso del momento, se acercó aún más, con los labios casi tocando el oído del sacerdote y susurró las palabras que había leído en la nota, recitándolas de memoria con una reverencia que hacía que cada sílaba pareciera sagrada. «Amada Iglesia, hoy sé que me quedan pocas horas antes de mi partida, pero no puedo irme sin declarar lo que me ha sido pedido. Una nueva era está por comenzar en esta Santa Iglesia que tanto amo, no serán más liderados por un hombre, sino que una mujer debe ser llamada para reemplazarme, sí, una mujer con su eterno amor materno para sanar este mundo. Con todo mi amor, Papa Francisco». Cuando terminó, el silencio entre ellos era tan profundo que parecía tragarse el murmullo de la basílica. José la miraba con el rostro pálido, los ojos abiertos de asombro. Por un momento, María temió que la denunciara, que gritara para que todos lo oyeran, pero en cambio, cubrió su rostro con las manos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una mujer?, murmuró con la voz temblorosa. ¿Realmente escribió eso? ¿Una mujer para liderar a la Iglesia? María asintió, guardando la nota de vuelta en el bolsillo. «Sé que parece imposible, pero eso fue lo que escribió. Sabía que iba a partir y quiso que alguien encontrara esto, no sé por qué fui yo, pero siento que él quería que este mensaje llegara a las personas correctas». José respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Miró hacia el catafalco, donde descansaba el cuerpo del Papa. Una nueva ola de lágrimas llenó sus ojos. «Siempre fue diferente», dijo con la voz cargada de admiración. «Siempre habló de cambio, de abrir las puertas de la Iglesia al mundo, pero esto es más grande de lo que cualquiera podría imaginar». María sintió un alivio momentáneo por compartir el secreto, pero también una nueva ola de miedo. «Padre, ¿qué debo hacer?», preguntó con la voz casi suplicante. «La hermana Laura sabe que encontré algo». «¿Y el cardenal Santibáñez?». «Creo que también sospecha». «No sé si puedo guardar esto sola». José dudó, claramente dividido. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. «María, lo que tienes en tus manos es peligroso», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «La Iglesia no está lista para un mensaje como este. Hay personas aquí, personas poderosas, que harán cualquier cosa para mantener las cosas como están. Pero si el Santo Padre escribió esto, él creía que era la voluntad de Dios». Antes de que María pudiera responder, un tumulto en la entrada de la basílica llamó la atención de todos. Era la misma niña de la plaza, la hija del jardinero. Ahora escoltada por 2 guardias suizos, parecía más tranquila, pero sus ojos brillaban con una determinación casi sobrenatural. Cuando pasó por el catafalco, se detuvo, ignorando a los guardias, y miró directamente al cuerpo del Papa. Luego, para el asombro de todos, habló en voz alta, clara como una campana. Dijo que la verdad vivirá, está vivo en la verdad. La multitud quedó en silencio, atónita. El cardenal Santibáñez, que estaba cerca, avanzó rápidamente, intentando silenciar a la niña, pero sus palabras ya habían resonado en la basílica. María y el padre José intercambiaron una mirada. La niña de alguna manera parecía conectada con la nota, con el secreto del Papa. ¿Era posible que supiera más o que de algún modo, el espíritu del Papa estuviera realmente hablando a través de ella? «Necesitamos hablar con ella», susurró María con el corazón acelerado. «Ella sabe algo, padre». «Lo siento». El padre José asintió, pero su rostro estaba serio. «Ten cuidado, María. Estás entrando en un terreno peligroso. Si lo que el Santo Padre escribió es cierto, habrá quienes maten para mantener esto en secreto». María tragó en seco, sintiendo el peso de la nota en su bolsillo y la mirada penetrante de la hermana Laura.
que ahora la observaba desde lejos. El velatorio del Papa, que debía ser un momento de duelo, se estaba convirtiendo en un campo de batalla invisible, y María, con el secreto de una nueva era en sus manos, sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba encontrar a la niña, entender su conexión con la nota y decidir cómo y si revelaría la verdad que el Papa Francisco había muerto por proclamar. El velatorio continuaba, pero la basílica parecía un caldero de tensiones. María, todavía en las sombras, sentía la mirada de la hermana Laura que se acercaba con la determinación de un depredador. Sus ojos fríos se fijaron en ella y antes de que María pudiera escapar, la gobernanta agarró su brazo, llevándola a un corredor reservado detrás de una cortina que separaba la nave. «Basta de juegos, María», siseó la hermana Laura, con la voz baja pero cargada de autoridad. «Sé que estás escondiendo algo. ¿Qué es ese papel que tomaste del cuarto del Santo Padre? Habla ahora o juro que haré que te expulsen del Vaticano antes de que termine el día». María sintió que el pánico subía por su garganta. El agarre de la hermana Laura era doloroso y la amenaza en sus ojos era real. Pensó en mentir, en inventar una excusa, pero algo dentro de ella se rebeló. La nota del Papa, la niña en la plaza, las lágrimas del Padre José, todo apuntaba a una verdad que ya no podía silenciarse. Y, sobre todo, estaba cansada de tener miedo. Tal vez la hermana Laura, con todo su rigor, podría entender la magnitud de lo que el Papa había dejado atrás. Tal vez podría ser una aliada. Con lágrimas en los ojos, María respiró hondo y decidió arriesgarlo. «Hermana Laura, voy a decir la verdad», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Pero por favor, escúcheme. No es lo que usted piensa. Es más grande que nosotras dos». La hermana Laura frunció el ceño, claramente sorprendida por la rendición de María. Soltó su brazo, pero mantuvo la mirada fija, como si evaluara cada palabra. «Habla entonces, pero ten en cuenta que si estás mintiendo, no habrá perdón». María sacó la nota del bolsillo, sosteniéndola con reverencia no la entregó, pero la desdobló y manteniendo la voz baja para que solo la hermana Laura la oyera comenzó: «Amada Iglesia, hoy sé que me quedan pocas horas antes de mi partida, pero no puedo irme sin declarar lo que me ha sido pedido. Una nueva era está por comenzar en esta Santa Iglesia que tanto amo. No serán más liderados por un hombre, sino que una mujer debe ser llamada para reemplazarme. Sí, una mujer con su eterno amor materno para sanar este mundo. Con todo mi amor, Papa Francisco». Cuando terminó, el silencio entre ellas era tan denso que parecía tragarse el sonido de la basílica. La hermana Laura, por primera vez, parecía sin palabras. Sus ojos, siempre tan duros, brillaron con algo nuevo. Asombro, tal vez, o reverencia. Extendió la mano como si quisiera tocar la nota, pero María la guardó rápidamente, temiendo que se la quitara. ¿Esto es cierto?», preguntó la hermana Laura con la voz casi un susurro. «¿El Santo Padre escribió eso?». María asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo juro, hermana. Lo encontré en su cuarto el día que murió. Sabía que era su último día y quiso que alguien encontrara esto. No sé por qué fui yo, pero siento que él quería que este mensaje llegara al mundo». Para sorpresa de María, la hermana Laura no reaccionó con enojo o incredulidad. En cambio, cubrió su rostro con las manos como si intentara contener una ola de emociones. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. No más fría, sino cargada de una determinación que María nunca había visto. «Dios mío», murmuró la hermana Laura. «Siempre fue un visionario. Siempre habló de cambio, de abrir la iglesia a los humildes, a los excluidos. Pero esto, una mujer como papa, es una revolución que la iglesia no está lista para aceptar». Y aún así, él creía que era la voluntad de Dios. María parpadeó atónita. «¿Usted le cree? ¿No va a intentar detenerme?». La hermana Laura la miró y por primera vez había un rastro de humanidad en sus ojos. «María, he servido a esta iglesia toda mi vida, pero sobre todo, he servido al Santo Padre. Si él escribió esto, si él creía en esto, entonces es mi deber honrar su voluntad. Pero debemos ser inteligentes. Hay personas aquí, el cardenal Santibáñez, por ejemplo, que harán cualquier cosa para enterrar este mensaje.
María sintió un alivio tan grande que casi cayó de rodillas. La hermana Laura, la mujer a la que había temido por tanto tiempo ahora era su aliada. Juntas podrían encontrar una manera de cumplir el deseo del Papa. ¿Qué debemos hacer?, preguntó María, secándose las lágrimas. No podemos simplemente anunciar esto. Sería un caos. La hermana Laura pensó por un momento con los ojos recorriendo la basílica. Luego, una idea pareció surgir en su mente. Lo haremos anónimo, dijo con voz firme. Difundiremos el mensaje sin que sepan que vino de ti. Así la verdad será escuchada. Pero tú estarás protegida y yo asumiré la responsabilidad si es necesario. Elaboraron un plan rápidamente, aprovechando el caos del velatorio. La hermana Laura, con su autoridad, tenía acceso a los empleados que distribuían folletos litúrgicos a los fieles en la basílica. Sugirió que imprimieran copias de la nota, pero sin la firma del Papa, para que pareciera un mensaje inspirado, no una orden directa. María, con la ayuda de Trinidad, que conocía la imprenta del Vaticano, logró hacer las copias en secreto. Las palabras del Papa fueron transcritas en pequeños papeles, simples pero poderosos, y mezclados con los folletos que serían distribuidos a quienes se despedían del Santo Padre. Mientras los fieles tomaban los folletos sin saber lo que contenían, María y la hermana Laura observaban desde lejos. Poco a poco, comenzaron a surgir murmullos en la multitud. Las personas leían el texto, algunas con asombro, otras con reverencia. Una mujer para liderar la iglesia. Las palabras se extendían como fuego en hierba seca, pasando de mano en mano, de susurro en susurro. Los clérigos fruncían el ceño confundidos mientras los peregrinos debatían el significado. El mensaje, aunque anónimo, llevaba la fuerza del Papa Francisco y nadie podía ignorarlo. En ese momento, María vio a la niña de la plaza nuevamente, ahora sentada en un banco con su madre. Sus ojos encontraron los de María y sonrió como si supiera lo que había pasado. La verdad vive, parecía decir esa sonrisa. María sintió un escalofrío, pero también una paz que no había sentido desde que encontró la nota. La hermana Laura, a su lado, puso la mano en su hombro. Hiciste lo correcto, María, dijo con voz suave. El Santo Padre estaría orgulloso. Pero mientras el mensaje se extendía, María notó al cardenal Santibáñez en el centro de la basílica, sosteniendo uno de los folletos. Su rostro estaba rojo de furia y sus ojos recorrían a la multitud como si buscara al responsable. María sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La verdad del Papa ahora era pública, pero el Vaticano, con sus secretos y juegos de poder, no aceptaría una revolución tan fácilmente. Y ella, junto con la hermana Laura, tendría que enfrentar las consecuencias de haber dado voz al último deseo del Santo Padre. En la víspera del cónclave, el Vaticano era un caldero de tensiones. El mensaje del Papa, difundido anónimamente por María y la hermana Laura, llegaba al mundo. Los peregrinos sostenían pancartas en la plaza de San Pedro. La prensa especulaba sobre el último deseo de Francisco y la visión de una mujer liderando la iglesia inspiraba a millones, pero también provocaba furia entre los conservadores. El cardenal Santibáñez, en particular, luchaba por sofocar el mensaje declarándolo una herejía y ordenando búsquedas para encontrar su origen. María, la hermana Laura y el padre José se reunieron en secreto en la lavandería, el único lugar donde aún se sentían seguros. Las máquinas zumbaban y el olor a jabón llenaba el aire, pero la tensión entre ellos era palpable. José, con los ojos aún rojos por el duelo, trajo noticias del cónclave. Samantha habló nuevamente, dijo con la voz cargada de urgencia. La niña de la plaza interrumpió una reunión de los cardenales, diciendo que el Papa se le apareció en un sueño y pidió que la verdad fuera aceptada. Citó el mensaje María, casi palabra por palabra. María sintió un escalofrío. ¿Cómo podría saberlo?, preguntó con el corazón acelerado. Nunca vio la nota. José sacudió la cabeza, claramente perturbado. No lo sé. Algunos dicen que es un milagro, otros que está siendo manipulada. Pero lo que importa es que los cardenales están divididos. Santibáñez quiere expulsarla, pero otros, los más cercanos al Santo Padre, están empezando a escuchar el mensaje.
Está afectándolos. La hermana Laura apretó el rosario con fuerza, con los nudillos blancos. Esto es una señal, dijo con convicción. El Santo Padre sabía lo que hacía. Te eligió a ti, María, para encontrar la nota y tal vez a Samantha para amplificar el mensaje. Pero necesitamos actuar ahora, antes de que Santibáñez logre controlar el cónclave. María miró al suelo, con el peso de la nota en el bolsillo como un ancla. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. El mensaje ya está en el mundo. No podemos obligar a la Iglesia a aceptarlo. La hermana Laura sonrió, con un raro brillo de esperanza en los ojos. No necesitamos obligar. El pueblo está con el Santo Padre. Nos aseguraremos de que su voz se escuche en el cónclave. Haremos que los cardenales sepan que el mundo está mirando. El plan era arriesgado pero simple. El padre José, con acceso a los círculos clericales, llevaría el mensaje directamente a los cardenales más progresistas, aquellos que ya admiraban el legado reformista del Papa Francisco. Difundiría la idea de que el mensaje de la nota era una visión divina, no una amenaza, y que ignorarlo sería traicionar la voluntad del Santo Padre. Mientras tanto, la hermana Laura usaría su influencia entre los empleados del Vaticano para asegurar que los rumores siguieran circulando, manteniendo la presión sobre los líderes. María, por su parte, permanecería en las sombras, protegiendo la nota original como prueba en caso de que fuera necesario. Pero la ejecución del plan no fue fácil. María enfrentó un susto al intentar acceder nuevamente a la imprenta para imprimir más copias de los folletos. Mientras ajustaba la máquina, un guardia suizo, no Paolo, apareció cuestionando su ¿qué haces aquí tan tarde?, preguntó con los ojos entrecerrados. María improvisó, diciendo que revisaba ropa olvidada, pero el guardia la siguió hasta la salida y ella sintió su mirada quemándole la espalda. Más tarde supo por Trinidad que Santibáñez había ordenado interrogar a los empleados, sospechando que el mensaje venía de dentro del Vaticano. La hermana Laura, por su parte, enfrentó a Santibáñez directamente durante una reunión con clérigos. Él la confrontó, acusándola de negligencia por no controlar a las empleadas. Laura, con su compostura habitual, negó cualquier involucramiento, pero sus ojos traicionaban una determinación feroz. La verdad encuentra su camino, Eminencia, dijo antes de retirarse, dejando a Santibáñez furioso. Mientras el cónclave se acercaba, la plaza de San Pedro se convirtió en un mar de voces. Los peregrinos sostenían pancartas con frases de la nota y la prensa internacional publicaba titulares sensacionalistas. ¿Quería el Papa Francisco una mujer papa? Samantha, ahora protegida por un grupo de monjas que creían en su visión, se convirtió en una figura casi mítica. Sus videos donde repetía la verdad vive se volvían virales, inspirando manifestaciones en ciudades de todo el mundo. María, escondida en la lavandería, escuchaba todo por la radio, sintiendo la nota como un faro en medio de la tormenta. El último día del cónclave, María casi fue descubierta nuevamente. Mientras llevaba ropa a la imprenta, disfrazando su intención de revisar las copias, encontró a Paolo, el guardia suizo. Él la miró, dudando, como si supiera más de lo que decía. Ten cuidado, María, murmuró. Hay ojos en todas partes. Ella asintió, con el corazón en la garganta y corrió a la lavandería, donde José la esperaba con noticias. Los cardenales están debatiendo el mensaje, dijo jadeante. Algunos quieren ignorarlo, pero otros, como el cardenal Rossi, dicen que es un llamado de Dios. Santibáñez está perdiendo apoyo, pero sigue siendo peligroso. Antes de que María pudiera responder, Trinidad apareció pálida. Santibáñez está confiscando los folletos, exclamó. Mandó a los guardias a registrar la basílica. Si encuentran las copias, María sintió que el suelo desaparecía. Necesitamos proteger el original, dijo, apretando la nota. ¿Y Samantha? ¿Está a salvo? Las monjas la escondieron, respondió Laura, que acababa de llegar. Pero Santibáñez está desesperado. Sabe que el mensaje está ganando fuerza. Esa noche, María enfrentó mientras escondía la nota en una caja fuerte en la lavandería, pensó en destruirla para proteger a todos, pero las palabras del Papa, tan llenas de esperanza, la detuvieron.
Necesitaba creer que la verdad encontraría su camino, como Laura había dicho. Cuando el humo blanco salió por la chimenea de la Capilla Sistina, María, Laura y José estaban en la lavandería, escuchando la campana de la basílica. El nuevo papa, el cardenal Giovanni Bianchi, un hombre humilde conocido por su cercanía con el pueblo, apareció en el balcón. Su discurso sorprendió al mundo. Mi predecesor, Francisco, soñó con una iglesia que escucha el corazón del pueblo. Nos dejó una visión de amor y cambio. Prometo guiarla con apertura, honrando su legado. María rompió en llanto. No era la revolución completa que el Papa había soñado, pero era un comienzo. El mensaje difundido por el mundo había plantado una semilla de esperanza. Las mujeres, inspiradas por la visión, ahora tenían una voz más fuerte y la iglesia, aunque lentamente, comenzaba a abrirse. Días después, María regresó a su pueblo en el interior de Italia, llevando la memoria de ese momento. La nota original, confiada a la hermana Laura para ser guardada en secreto, era un recordatorio de su valentía. Samantha, ahora sonriente, la visitó antes de partir, abrazándola y está orgulloso de ti. María sonrió, sintiendo la presencia del Papa en su corazón. Mientras caminaba por las colinas de su pueblo bajo un cielo estrellado, María miró al horizonte. La iglesia aún tenía un largo camino por recorrer, pero la semilla de la esperanza estaba plantada. El mundo, tocado por la verdad del Papa Francisco, nunca volvería a ser el mismo, y ella, una simple empleada, sabía que su valentía había ayudado a hacer eso posible. María caminaba por las colinas de su pueblo con el cielo estrellado, reflejando la paz que ahora sentía. La nota del Papa, guardada con la hermana Laura, era un símbolo de su valentía. La iglesia, guiada por Bianchi, daba pasos tímidos hacia el cambio, y la visión de Francisco inspiraba al mundo. Samantha, ahora una luz de esperanza, recordaba a todos que la verdad vivía. Mirando las estrellas, María susurró: gracias, Santo Padre. Tu luz nunca se apagará. Queridos lectores, la historia de María nos muestra que incluso la voz más humilde puede cambiar el mundo. Si deseas que el Santo Padre descanse en paz, honrando su legado de amor y esperanza, deja un amén en los comentarios y únete a nosotros en este homenaje. Queridos lectores, la historia de María nos muestra que incluso la voz más humilde puede cambiar el mundo. Si deseas que el Santo Padre descanse en paz, honrando su legado de amor y esperanza, deja un amén en los comentarios y únete a nosotros en este homenaje. Si te gustó esta historia, compártela con quien necesite oírla, y si estás listo para la próxima historia, dale clic a cualquiera de nuestras historias que aparecen en pantalla y sigue descubriendo más historias increíbles.